Hoy es el 22 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera, revisión 1960. Oremos. Padre Dios, antes de entrar en tu palabra, queremos pedirte la ayuda del Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones y transformándonos más a tu imagen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo el libro de Job, capítulo 4, 5, 6 y 7. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos de rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Capítulo 5. Ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos. Y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos,
y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saitas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá los desabridos sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Os he dicho yo? Traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme,
y ved si digo mentira delante de vosotros. Volver ahora y no haya iniquidad, volver aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Capítulo 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más velozas que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, para que me ponga guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. 1 de Corintios 14, del 18 hasta el 40, al terminar el capítulo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3,
y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Salmo 37, del versículo 29 hasta el final del capítulo, versículo 40. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Proverbios 21:27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Bueno, en Job vemos el cambio. Los consejeros, los supuestos amigos de Job están viendo todo de un punto de vista humano, igual Job, que sigue justificándose. En 1 Corintios 14, al final del capítulo es el resumen. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay que reconocer que en aquel entonces la mayoría de las iglesias estaban en la casa y había más libertad en todo. Como les expliqué, la profecía no era tanto para predecir el futuro, sino para exhortar, para enseñar, para animar a la gente a salir adelante. Entonces Pablo da instrucciones sencillas. Él dice que no seamos niños en el modo de pensar, pero seamos niños en la malicia. Pero tenemos que ser maduros en nuestra forma de adorar en las iglesias, principalmente en la casa. Entonces él trata con el hablar en lenguas, que las profecías. Y él dijo en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Era algo normal
en las iglesias del primer siglo hablar en lenguas y profecías, pero la idea es que todo se haga en orden y decentemente. Ahora aparece algo y voy a dejar esto para otro día. Vuestras mujeres caen en las congregaciones. Más adelante en el año voy a hacer un estudio de lo que se llama las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y Tito, y trato de explicar eso más a fondo. Si tienes ideas pueden llamar y dejar sus opiniones, pero siempre opiniones basadas en la Biblia, no en la cultura moderna ni en su propia sabiduría. Siempre opiniones basadas en la Biblia con respaldo bíblico. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran bondad, por tu misericordia, por explicarnos una tras otra vez la necesidad de estudiar, de prepararnos, de amar y movernos en los dones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, todos los jueves tenemos un estudio aparte. Muy pronto vamos a entrar en las cartas pastorales. El correo electrónico de nosotros de avespanol@gmail.com. La aplicación. No tenemos la aplicación que teníamos antes. Ahora estamos ocupando Daily Audio Bible Mobile App, que es una aplicación del ministerio principal en inglés, pero uno puede escuchar a la lectura en varios idiomas. Y también tenemos un canal de YouTube de Ave Español. Siempre un privilegio para mí compartir con ustedes la lectura de la Biblia. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Amada familia de DAB en español, por supuesto. Entramos al libro que yo creo cada año voy confirmando que es. Una vez me preguntaron y me quedé pensando, ¿cuál es mi libro favorito? Pero realmente yo creo que es este libro de Job. Yo amo este libro porque este libro me enseña el sufrimiento que podemos enfrentar y cómo Dios atraviesa con nosotros esos momentos difíciles, como leíamos en el Salmo del día de hoy, familia, donde el Señor nos decía que somos bienaventurados cuando somos corregidos e instruidos por el Señor para dar descanso en los días de aflicción, darnos ese descanso necesario en los momentos de aflicción, de dificultad, en los días malos, porque la palabra, si leemos con cuidado, nos damos cuenta de que sí vendrán días malos, no todos los días serán buenos. Él nos lo anunció y nos lo ha dejado escrito, y eso es lo que vemos acá en el libro de Job. Puedo decir que es mi libro favorito. Hoy, en este año, me quedé un rato meditando en los hijos de Job y en lo que Job hacía por sus hijos en un pasado. No acá, en otro lado. Recuerdo haber escuchado que esto que hacía Job a diario sonaba como un poco a idolatría para con sus hijos. Eso no cabía en mi corazón porque no es el sentir que yo leo cuando leemos esta parte en donde él dice que cuando sus hijos, menciona que sus hijos y sus hijas se reunían para hacer fiestas o banquetes, podemos decir, para comer y beber. Eso está en el versículo 4. En el capítulo 1, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para que
comieran y bebieran con ellos. Y luego vemos la acción de Job. Eh, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. 10 holocaustos familia, pues eran 7 hijos y 3 hijas, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Mi pregunta acá es, ¿dónde estaba la esposa de Job cuando solía suceder esto, cuando él hacía esto? ¿Por qué hacía Job esto? Y leyendo este año, por la acción de sus hijos de fiesta, estar en fiesta, comiendo y bebiendo. En el libro de Esther acabamos de leer esto de la bebida. Y no es que tal vez aquí voy a pararme en los pies de algunos, pero el beber no es realmente, la Biblia no nos especifica que sea pecado. La embriaguez sí lo es. Pero estos muchachos solían reunirse y estar en fiestas y comer y beber. No especifica qué bebían acá, pero pues podemos imaginarnos. Y esto me suena en mi corazón este año de que estos muchachos no eran realmente como Job, eran ya adultos, posiblemente no creyentes. Es por eso la acción de Job de levantarse, de enviar por ellos, santificarlos y ofrecer holocaustos por ellos. Eran los hijos pródigos de Job. Es lo que yo en esta mañana, en este día, eh, ah, identifico al hacer esta lectura. Y pues esta actitud de Job sea la actitud de todos nosotros, incluyéndome a mí, padres de hijos pródigos. Yo quiero, Señor, en esta mañana levantar holocausto, Señor. El mío sería uno por mi hijo pródigo, porque en su corazón, Señor, hay dureza, hay amargura, hay heridas, Señor, causadas tal vez por yo como madre y por su padre. eh, en algún tiempo en su niñez, mas no ha podido, Señor, permitir que tú entres y la sanes. Señor, en mi ignorancia tal vez he alejado a mi hijo de ti. En mi ignorancia he mostrado tal vez un ejemplo mal de lo que es un padre, Señor, pero yo te pido por mi hijo y por todos los hijos pródigos en esta comunidad, Señor. Que tu amor los encuentre donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Tu palabra de vida llegue a sus corazones sean abiertos y sean sanados, Señor. Tu amor cubra y sane toda herida en ellos, Señor, y puedan sus ojos ser destapados para ver el perfecto ejemplo tuyo como Padre, como diste su vida por ellos para el perdón de sus pecados, y eres tú el Padre verdadero, como ejemplo, Señor, de cómo tú los amas, los has amado hasta dar tu vida en la cruz del Calvario. Regrésalos a tu redil, Señor. Regrésalos a tu casa, Señor. Extiende tu favor y tu misericordia sobre cada uno de los hijos pródigos, incluyendo a Joshua, Señor, el fruto de mi vientre con el cual tú me bendiciste una vez, Señor. Yo pongo a Yahshua en tu altar de misericordia, en tu altar de bondad, en tu altar de perdón.
Yo levanto holocausto como Job lo hacía, Señor. Yo lo bendigo y te pido, Señor, regreses a Yahshua y a cada uno de los hijos pródigos que puedan haber en esta comunidad, a tu casa, Señor, ya sea mientras estemos en vidas o aún cuando partamos a la eternidad contigo, Señor, pero que esta oración sea escuchada en lo alto. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén.